Bueno, siguiendo un poco el video de ayer, una de las cosas que quería tal vez entrar un poquito más detalle y en esta conversación hacerla más conceptual que numérica, probablemente subo un video en el que muestre más números y hago parte del análisis cuantitativo. Quisiera hablar un poquito de cuáles son las cosas que tienes que entender o cuáles son las cosas que uno tiene que tener en consideración al precio de una acción. O sea, me han estado mandando muchos DMs, lo agradezco por la consulta, y me dicen, mira, es que me quiero meter en la bolsa de valores y quiero comprar acciones, y me han hablado muchas veces de Tesla, específicamente Tesla, y creo que es un gran caso de estudio porque es un excelente ejemplo de algo que a mí me gusta llamar acrobacias financieras. Y voy a explicar a qué se refiere esto. De hecho, Aswath Damodaran, excelente profesor, fue profesor mío en NYU, él tiene un libro de esto que se llama El lado oscuro de la valoración. La valoración dentro de las finanzas es una ciencia que trata de ser lo más cuantitativa posible. De hecho, la valoración desde el punto de vista financiero se divide en dos grandes ramas. La que es la parte del discounted cash flow, que es la parte de valoración intrínseca. Tú tratas de decir que el valor de una empresa se debe basar en los fundamentos, en la cantidad de flujo de caja que está generando. En mi opinión en particular, es la forma más científica de calcular la valoración de una empresa, es el método que yo utilizo. Y existe lo que se llama la valoración relativa. La valoración relativa no es que no funcione, pero tal cual como lo dice el nombre, solamente se puede utilizar para comparación. La valoración relativa también es rápida, por eso mucha gente se inclina a, por ejemplo, usar ese tipo de cosas. Para los que no saben de lo que estoy hablando, a veces puede ser un poco subjetivo determinar si el precio que tiene una acción en este momento en la bolsa de valores está por arriba o por debajo de lo que en verdad vale. El precio actual de una acción, en términos muy generales, se debe a la oferta y a la demanda por esa acción. Si las personas quieren de esa acción, el precio de la acción sube. Si las personas empiezan a vender esa acción, entonces evidentemente el precio de la acción baja. Eso es total y completamente independiente a cuál es el verdadero valor intrínseco de una empresa. Entonces, eso empuja un poco la pregunta: ¿cómo entonces podríamos determinar cuál es el valor real de una compañía, independientemente si es una empresa que cotiza en bolsa o si es una empresa que simplemente es privada? El valor de una empresa, como estaba diciendo, hay dos aspectos. Voy a empezar por el aspecto de la valoración relativa. La valoración relativa básicamente dice, esta puede ser una empresa que se comporta como el promedio en la industria, o que se comporta tal vez un poquito mejor o peor que parecidos dentro de su mercado, y tal vez ahí hay un pequeño sesgo, porque evidentemente si todas las empresas en una industria están sobrevaloradas, probablemente tú sobrevalúes la tuya, o si todas las empresas están por debajo del valor, están devaluadas, probablemente estés afectando con un sesgo tu empresa. Entonces, ¿cuáles son las cosas que usan de análisis o de parámetros? Existen varios, existen por ejemplo el P/E ratio, es muy utilizado, es el precio sobre los earnings per share. Entonces tú básicamente agarras el precio de la acción, lo divides entre cuánto es la ganancia por acción, entonces tú tratas de determinar cómo se compara tu empresa una vez sacas ese ratio y lo comparas con el resto de la industria. Entonces tú puedes decir, bueno, esta empresa se está cotizando muy por arriba del promedio. Eso puede dar una serie de alarmas si eso no tiene sentido, si hay alguna explicación cualitativa para eso. Puede que, por ejemplo, utilices otras cosas, como por ejemplo, muy utilizado, el EV to EBITDA ratio. El EV, o el Enterprise Value, es básicamente una manera de determinar cuánto es el valor de mercado del equity o del patrimonio, que básicamente es, si es una empresa que cotiza en bolsa, multiplicas el precio de esa acción por la cantidad de acciones que esa empresa haya emitido. Ese es el valor de mercado del equity. Le sumas el valor de mercado de la deuda. Yo he hablado de esto en un poquito de detalle en otros videos, y le restas el valor de cash. Básicamente la razón por la cual le restas el cash es que tú dirías que realmente tú podrías utilizar ese cash para simplemente eliminar deuda. Así que esa es una manera de valorar el activo, porque es que al final la empresa es un conjunto de dos cosas, es el patrimonio y el pasivo que hacen en conjunto el valor de los activos. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué usan el EV to EBITDA ratio? Bueno, el tema es que el EBITDA es muy fácil de buscar. El EBITDA básicamente es, yo tengo mis ingresos, yo tengo una serie de gastos, y el EBITDA es los ingresos antes de la depreciación, amortización, intereses y pago de impuestos. Entonces, es una métrica que sale en absolutamente todos los estados de resultados. Es normalmente un indicador muy fácil de calcular. Entonces, es
casi un proxy para flujo de caja. No es exactamente flujo de caja, ahí es tal vez una de las principales matices o consideraciones de por qué no me gusta usar el EV to EBITDA ratio, pero básicamente lo que uno dice es, si yo tengo cuánto es el EBITDA de mi empresa y yo sé cuánto es el enterprise value de empresas que se cotizan en el mercado, porque es información pública, yo lo que podría hacer es comparar cuánto es en promedio el valor de mercado de las empresas sobre su EBITDA para entonces tener un número. Ese número puede ser 10 veces, 11 veces, 30 veces, depende del mercado y depende inclusive de la misma compañía. Entonces tú podrías hacer cálculos rápidos y decir, si el EV to EBITDA ratio es 10 veces, y mi empresa generó $1 millón en EBITDA en un año determinado, fácilmente 10 veces por $1 millón, mi empresa vale $10 millones. Entonces, hay varios problemas con eso. Tal vez haga otro video por qué a mí personalmente no me gusta utilizar estos ratios, pero ahora hablemos de un método más científico, que es el discounted cash flow, o básicamente descontar los flujos de caja futuros de las empresas. Tengo un video que detallo los diferentes tipos de flujo de caja y de dónde los pueden ver, así que les recomiendo que lo vean. El tema es el siguiente: el valor presente de cualquier inversión es cuánto estoy poniendo en el momento cero, que normalmente puede ser un número negativo si estoy empezando a invertir, y eventualmente la empresa va a empezar a dar una serie de flujos de caja positivos. Lo que yo quiero saber es hoy cuánto vale la empresa, descontando a valor presente, es decir, trayendo esos flujos del futuro al día de hoy, cuánto entonces vale esa empresa. Lo que estoy tratando de calcular precisamente es ese enterprise value, pero lo estoy utilizando a través de los flujos de la empresa. Yo voy a utilizar una cosa que se llama el flujo de caja libre de la empresa, y a eso, después de haber calculado eso, trayéndolo a valor presente y decir, bueno, el flujo de caja libre que esta empresa está generando va a ser X, y en el siguiente año Y, y en el siguiente año Z, después A, B, C, D, F, G, y básicamente yo digo, esos flujos de mañana no son los mismos que el día de hoy, o sea que yo lo tengo que descontar a una tasa. Eso se le llama la tasa de descuento. Entonces básicamente yo digo, ok, flujo en el año 0, flujo en el año 1, 2, 3, 4, 5, lo traigo a valor presente. Inclusive nosotros tenemos una métrica que se llama el valor terminal. Yo divido mi periodo de estudio entre una cosa que se llama el periodo explícito, que es un periodo donde yo puedo determinar con muchísima certeza o con un gran nivel de certeza cuáles van a ser mis flujos futuros. En la práctica normalmente se determinan entre 5 o 10 años el periodo explícito, a menos que yo tenga un contrato de 10 años, de más de 10 años, por ejemplo. Si yo tengo, en el caso muy común de la electricidad, cuando uno tiene un PPA, un Power Purchase Agreement, que es básicamente un contrato que te está garantizando la compra y venta de tu producto, si lo tienes a 15 años, puedes fácilmente determinar un periodo explícito de 15 años. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, una empresa donde no puedo determinar después del año 10 o después del año 5, yo agarro una cosa que se llama el valor terminal. De hecho, también tengo un video de esto, lo pueden ver, y trato de que este video sea tal vez un poco más al grano, un poco más cualitativo, un poco más al resumen. Pero prometo que voy a estar haciendo un video con los números un poco más cuantitativo y un análisis más formal de Tesla. Y de hecho, eso me lleva al punto que yo tengo ahorita. ¿Cuánto entonces vale Tesla, o cómo yo puedo determinar el valor de Tesla? Bueno, si yo quiero agarrar entonces y decir, bueno, es el valor presente de mi flujo de caja libre, yo tengo que entonces calcular mi flujo de caja libre. Si uno se va a los estados financieros de Tesla, uno se puede ir, si quieren, fácilmente a Yahoo Finance, uno va a encontrar que el flujo de caja libre ahorita mismo de Tesla es positivo, pero hay una cosa que hay que aclarar ahí. Realmente lo que yo no estoy tratando de calcular es cuánto vale la empresa. Yo quiero calcular cuánto vale la acción. Recordemos el tema de que el enterprise value es los activos de la empresa. Los activos de la empresa son la suma del pasivo y del equity. Entonces, si yo estoy comprando una acción, yo estoy comprando es el equity de la empresa. Entonces, si yo quiero determinar cuánto vale el equity, yo tengo que hacerle un pequeño ajuste entonces a ese free cash flow de la empresa. Entonces, yo podría hacer dos cosas. El primero es, si calculo ese flujo de caja libre, le resto el valor de mercado de la deuda, y eso me va a dar cuánto es el market value of equity, y entonces descuento eso a valor presente, lo divido entre el número de acciones, y eso me debería dar a mí cuánto entonces vale o debe valer la acción desde un tipo de valoración intrínseca. De hecho, una de las cosas tal vez un poco más rápidas que se puede hacer es calcular una cosa que se llama el free cash flow del equity, es decir,
cuánto es el flujo de caja libre disponible para los accionistas. Y ese número es mucho más fácil de calcular porque básicamente te lo da en los estados financieros. Normalmente tienes 4 reportes, aparte de las notas. Tienes el income statement o el estado de resultado, donde tú encuentras tus ingresos, tus gastos y tu utilidad neta. Tienes entonces el balance de situación o el balance sheet, donde están tus activos de un lado y tus pasivos y patrimonio del otro. Tienes lo que se llama el cambio en patrimonio. Y por último, el documento que en mi opinión es el más importante es el estado de flujo de caja. Básicamente vas a tener tu flujo de caja de las operaciones, tu flujo de caja de las actividades de inversión y después tienes las actividades de financiamiento. Básicamente, para poder calcular el flujo de caja libre del equity, que es básicamente la capacidad que tiene la empresa para poder pagarle dividendo a sus accionistas, es muy sencillo. Agarras cuánto fue el flujo de caja operativo de la empresa, le restas la cantidad de inversiones que la empresa tuvo que hacer, eso te va a dar otra cosa que se llama el flujo de caja libre. No igual que el flujo de caja libre de la empresa. Hay una pequeña matiz matemática conceptual que la he explicado en un video, pero básicamente ya teniendo el flujo de caja libre, que es básicamente ya yo sé cuánto es efectivo, pasé del estado de resultado en el que yo tenía básicamente cuánto la empresa ganó para saber exactamente cuánto tenía en efectivo, porque le resté también inclusive el cambio en las cuentas por cobrar, el cambio en el capital de trabajo y todas las compras que tuvo que hacer la empresa, que evidentemente eso no está en el estado de resultado. Entonces, ya estoy teniendo el flujo de caja libre, yo le puedo restar entonces lo que sigue. Eso es lo que la empresa generó en flujo de caja. ¿A quién le tengo que pagar primero? Evidentemente a mis deudores. Por regla, siempre se le paga a los deudores primero antes de pagarle a lo que nosotros llamamos al residual claimant. El residual claimant es el que cobra el residuo, es decir, la persona que ya después de que se le pagó a todo el mundo, obviamente los empleados y los proveedores están arriba, ya fueron considerados. Después que se le paga a la persona que compró la deuda o la persona que fue el que dio el crédito, le toca entonces el dinero a los accionistas. Si calculamos ese número para Tesla, es un número negativo. Y es evidente que es un número negativo porque ahorita mismo la cantidad de ingresos que está generando Tesla, por más que esté creciendo, no es suficiente para cubrir todos sus compromisos financieros desde el punto de vista de la deuda. El flujo de caja libre de Tesla para el año pasado fue casi de $1 millón, con ventas de varios millones de dólares. Pero la cantidad de deuda que estaba teniendo Tesla era varios millones de dólares y por eso tenían un free cash flow of equity negativo. Con todo y eso, la empresa no tiene un valor de cero y con todo eso la empresa no tiene un valor de cero. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Y aquí es donde entramos al título del video, que es las acrobacias financieras, el lado oscuro de la valoración. Tú evidentemente no puedes valorar una empresa por cómo está ahorita si esa empresa está en negativo, si esta empresa está en crecimiento o la empresa está en un periodo de distress que tiene que hacer una serie de reestructuraciones. Lo que toca entonces es decir, ok, ¿en qué momento la empresa podría empezar a generar un flujo positivo? Entonces agarro ese periodo explícito y yo digo, ahorita estoy así, pero asumamos que voy a estar teniendo un crecimiento. En algún momento ese crecimiento me va a estar dando un free cash flow of equity positivo. Cuando llego a ese free cash flow of equity positivo, empiezo a descontar hacia atrás y determino entonces cuánto que vale la empresa al día de hoy. Si se dan cuenta, es un poco sutil porque la explicación tiene mucho sentido, pero hay mucha arbitrariedad y hay muchas matices que uno tiene que considerar en ese ejemplo que estoy dando. ¿Cuándo va a ser ese momento en el que yo estoy positivo? ¿Cuánto voy a crecer? ¿A qué velocidad voy a crecer? ¿Cuáles van a ser esos márgenes de ganancia? En teoría, ¿cómo se va a comportar esa empresa año tras año? Evidentemente, mientras más hacia el futuro estoy viendo, es menos probable poder determinar con certeza cuánto va a ser ese valor futuro. Entonces, ahí es donde entramos en el tema de las acrobacias y de las interpretaciones. Entonces, si yo puedo decir, bueno, lo que pasa es que Tesla, y de hecho, Asmat Damodaran dio un análisis muy bueno, tiene 2 videos, los recomiendo. Probablemente cuando suba este video a YouTube le pongo un link a esos videos. Él básicamente hizo 2 videos e inclusive los hizo cuando la acción de Tesla ni siquiera había roto los $1.000 y ahorita está por los $1.400. Él básicamente decía, estamos valorando Tesla de una manera en la que estamos combinando lo mejor de 2 mundos. Básicamente estamos diciendo que va a tener la cantidad de ingresos que tiene una empresa de autos, como por ejemplo BMW o Chrysler, y estamos diciendo que tiene el mismo margen de ganancia que las famosas FAANG, como las empresas de tecnología Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Entonces,
ahí estamos teniendo una inconsistencia muy grande porque estamos diciendo, estamos agarrando lo que él llama una empresa Frankenstein. Y estamos diciendo, bueno, agarra un pedazo de esta premisa de este tipo de empresa, agarra una premisa de este tipo de empresa. Y es por eso que también es muy difícil utilizar valoración relativa para este tipo de cosas, porque entonces o yo estoy pareciendo Tesla como una empresa de autos o estoy pareciendo Tesla como una empresa de tecnología. No puede necesariamente ser las dos. Así que esto simplemente fue un pantallazo. Espero que haya tenido sentido. Prometo que voy a estar subiendo posteriormente un video con la fórmula un poquito más cuantitativo para ver si se ilustra un poquito mejor el concepto, pero espero haya sido de provecho.